Bueno, y en el otro video terminó con un error, porque dije que entre los 10 y los 14 meses aparece el momento de las frases de dos palabras. No, no. Lo que viene entre los de 10 y 14 meses es la llamada palabra oración, ¿no? O sea, una palabra, ¿no? Palabra oración. Una palabra que va a estar expresando el contenido de toda una oración. ¿Se entiende? Entonces, bórrenlo del videito, o como terminé el video anterior, nada más. Porque antes de las dos palabras tenemos de una palabra, ¿no? Es el habla holofrásica, es decir, holo quiere decir todo, todo está escrito en una sola, todo está expresado en una sola frase, eso es lo que quiere decir holofrásica, ¿no? De modo que es un momento entonces en el que se emite un número de sílabas, y ya en algún caso palabras, diríamos nosotros, que los adultos confunden a veces con palabras, es decir, todavía no tienen gramaticalmente el valor de tal, ¿no? Aunque para los adultos sí, ¿no? Es un lenguaje afectivo, un lenguaje emocional, y bueno, dicen palabras entonces que tienen el valor de oraciones. ¿Se entiende? Porque va a depender del contexto y es interpretada por los adultos según el contexto, ¿no? Y leíamos el ejemplo que ponía Miretti sobre decir mamá. Mamá puede querer decir vení mamá, ¿dónde está mamá? Quiero esto mamá, es decir, puede decir muchas cosas, ¿no? Y es una palabra que tiene el valor de una oración, porque ven todas las oraciones que pudimos armar, ¿no? Es decir, va a depender entonces del contexto, de la circunstancia en la que el niño se encuentre. Va a cambiar entonces según esa circunstancia. Después sí, entonces, este es un momento todavía de gramática pasiva, a pesar de, porque lo único que puede expresar por ahora es una palabra. Después sí, entonces va a venir el periodo que yo había nombrado anteriormente, es decir, de los 14 hasta los 18 meses o hasta los 2 años, podríamos redondear, que es el de las frases de dos palabras, ¿no? Frases de dos palabras que primero tiene un momento en el que se produce la llamada frase pivotal, es decir, hay una palabra que funciona como pivot, como eje, y otra que son las llamadas de clase abierta, que eran las antiguas palabras oraciones. Es decir, a la palabra oración se le suma una palabra eje, una palabra que tiene que ver mucho con la vivencia cotidiana, ¿no? Es decir, que puede ser, por ejemplo, no, puede ser mío, y a esa se le combinan las palabras de clase abierta, que son las que habían formado palabra oración. ¿Se entiende? Y entonces quedan cosas como mía, mamá, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? O no está, no está, ¿no? En este uso de la frase pivotal tiene una función muy importante, ¿no? El adverbio no, justamente, la palabra no, que es lo primero que se le suele poner a modo de límite, decirle no, esto no. Bueno, él la incorpora rápidamente, la incorpora antes que el sí, ¿comprenden? La palabra no entonces sí funciona mucho como eje de esa frase pivotal, ¿no? O pivot de esa frase, ¿no? Es en la que se apoya, vendría a ser, la de clase abierta. Y cualquiera, entonces, de estas palabras pivot puede combinarse con cualquiera de las de clase abierta, que eran las antiguas palabras oración. ¿Está claro? Eso es el momento de la frase pivotal. Para después pasar a otro estadio de estas frases de dos palabras que se pueden establecer ya entre dos palabras de un mismo nivel sintáctico, sustantivo, por ejemplo, ¿no? Y ahí es común decir, no sé, auto, papá, por ejemplo, ¿no? Sin preposiciones. Es todo un lenguaje telegráfico, a lo mejor no saben lo que era un telegrama, pero los telegramas se cobraban por palabra los telegramas, y se cobran todavía el día de hoy. Entonces uno trata de sacar todas las preposiciones, todo aquello que escribir todo escuetamente. Bueno, hoy sería como casi un mensaje de texto, muchos mensajes de WhatsApp se mandan de esa manera, de manera telegráfica, ¿no? Bueno, esto también son frases de dos palabras
primordiales, palabras primordiales que están en un mismo nivel sintáctico, ¿sí? Bueno, ¿qué más tenemos? Alrededor de los 2 años, ¿ya dónde estamos entonces? Alrededor de los 2 años, con una coordinación sensorio-motriz que tiene progresos importantes, admirables, ¿no? Es decir, el niño manipula, hace, deshace, toca mucho, ¿no? Por todas partes, hay que andar con cuidado, que no meta los dedos en el enchufe, anda, progresa en el lenguaje y en los juegos, ¿sí? Entre los 3 años, 3 y 4 años, va adquiriendo un mayor autocontrol, y hay evidentes progresos en el lenguaje. Es el momento en el que tienen que comenzar a desaparecer las dislalias. Las dislalias son esos trastornos en la expresión, en la producción de sonidos, ¿no? Y en esto, bueno, muchas veces las maestras jardineras tienen que ser muy, muy perceptivas, ¿no? A la hora de hacer un diagnóstico y derivar al fonoaudiólogo o a la fonoaudióloga, ¿no? Pero también tenemos que pensar en no volver locos a los padres a veces porque el niño tenga dislalias todavía a los 3 años. En esto hay que ser moderados como en todo. Es decir, está bien, hay que ser muy perceptivo, tener un buen oído y escuchar y analizar y tratar de ver qué es lo que pasa con ese niño, pero tampoco, a veces, por lo que decíamos anteriormente, a veces se necesita unos meses, un niño de 3 años, unos meses más que otros, para que se puedan erradicar definitivamente estas dislalias. No hay que apresurarse a veces, porque enseguida derivan, muchas maestras jardineras enseguida derivan a fonoaudióloga. Bueno, tampoco hay que hacer oídos sordos, es decir, hay que estar atentos, hay que estar atentos. Bien, se hace entonces un momento de una dicción más clara. A los 3 años comienza a ser un charlatán que a los 4 años va a explotar, ¿no? Un charlatán importante, y comienzan a disfrutar de escuchar cuentos leídos y narrados, breves, muy breves, 3 años muy breves, canciones de cuna, poemas, rimas, los libros con ilustraciones, de esto vamos a hablar más adelante, libros con ilustraciones grandes, claras, precisas, sin demasiados detalles, y una identificación permanente con los personajes. Esto también lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los criterios de selección de cuentos, ¿sí? En alguna otra clase próxima. Entre los 4 años y los 5, ¿no? Los 4 años es un poco la adolescencia de la infancia, ¿no? Ese momento en el que se produce la crisis de oposición desde el punto de vista psicológico y produce una inestabilidad, las pesadillas, los primeros miedos. Hasta los 3 años no se tenía miedo de nada, ahora se va a tener, no miedo de todo, pero sí muchos miedos, ¿no? Se torna entonces irascible, inestable el niño, y entonces es un adolescente. Se nota cuando uno entra en sala de 4, por eso muchas veces no la quieren tomar, ninguna maestra quiere tomar sala de 4, se queda con los niñitos sala de 3, que son fácilmente manipulables, y de sala de 5, que ya son los maduros. Entonces sala de 4, que son los efervescentes, esas no las quiere agarrar nadie, está mal eso, pero suele pasar porque los de 4 años uno entra a la sala de 4 años y es un bullicio y una efervescencia, tal como entrar a un curso de adolescentes, ¿no? Y finalmente vamos a llegar, espero, no sé, a ver si me estoy olvidando de algo. Todo tiempo pasado es ayer, ese es el momento en que dice, ayer fui a la casa de mi tío, ¿no? Y en realidad hace 2 meses, una semana, todo tiempo pasado fue ayer para el niño de 4 años, ¿no? La capacidad de atención sigue siendo limitada, es decir, por supuesto que disfrutan de los cuentos, pero no tienen que ser demasiado extensos en ese sentido. Perfecciona su pronunciación, cuentos que reproduzcan su ambiente, pero también una apertura a lo maravilloso, ¿no? Cuentos breves, de acción sencilla y lineal, ¿no? Y finalmente llegamos a los 5 años, no quiero extenderme demasiado, 5 años, y entonces ya está más tranquilo, ¿no? Más maduro, ¿no? Entre comillas, obviamente son niños todavía, tienen ya desplazamientos motrices precisos, equilibrados, y lentamente a un pensamiento más lógico comienza podría aparecer alguna aparición, podría aparecer algún momento de abstracción, ¿no? En cuanto al manejo de tiempos, y de poder hablar de cosas que no están presentes, que en épocas anteriores no están.
es el momento del artificialismo mitológico que es el preguntarse por el origen de las cosas. Ya en los 4 años, preguntarse por el porqué, la etapa del porqué. Pero acá, sobre todo, por el origen de las cosas, ¿no? El cómo, el porqué, de dónde viene, y enriquece obviamente su léxico, construye ya oraciones coordinadas y subordinadas, esto ya es un avance importantísimo, y tiene cierto poder de abstracción, que era lo que estábamos diciendo recién, ¿no? Disfruta de lo fantástico y lo maravilloso, esto de poder transportarse a mundos imaginarios, ¿no? Y que a veces con pocos materiales es el momento de la creación maravillosa y de la explosión de la imaginación, ¿no? Y puede participar ya más activamente de los juegos de dramatización, de teatro, es decir, con mayor conciencia. A los 3 años también a lo mejor hacen dramatización, pero no son conscientes de lo que hacen, demasiado conscientes. Acá ya hay una mayor conciencia, no es una participación mucho más activa, la de los niños de 5, ¿no? Y por supuesto que bueno, el tema de los gráficos en los cuentos tiene mayores detalles, ¿no? Los conflictos a lo mejor pueden ser un poco más intensos y las narraciones un poco más extensas que a los 3 o a los 4 años. Bueno, espero que disculpen mis errores, a veces me confundo un concepto con otro, cosas de la edad, y espero que lo hayan entendido, y si no lo hablaremos personalmente en algún momento, o siempre tenemos la posibilidad de hacerlo de manera virtual. Les mando un beso grande y que sigan bien.